Queridas amigas y amigos, hermanos todos, en este capítulo 11 de la serie La Universidad del Amor, contamos de nuevo con la presencia espiritual de nuestro hermano Constantino, al cual el hermano Pedro le dirigió las siguientes palabras. Querido hermano, aun a pesar de encontrarme en estos momentos un poco delicado de salud y haberme impuesto obligatoriamente un descanso a mi materia, no he querido ni un solo momento faltar a la hermosa cita con mis queridos hermanos. Ya me es bastante triste estar un tiempo determinado por vosotros sin entrar en trance para recibir vuestros mensajes en directo, por el motivo ya indicado, cosa esta que demuestra que una mediunidad no es ni más ni menos que sus hermanos y que la enfermedad como la salud son asiduos compañeros del hombre. Mi salud espiritual está patente en mí y la frescura y lozanía de mi paz interior y no puedo privarme de transmitirla a todos mis queridos hermanos, que de ella se sirven para asegurarse más aún el progreso y el camino que han descubierto en sus vidas. Gracias a ti también, querido hermano, ya que eres el vivo manifiesto de la sabiduría que de ti recibimos por tu concepción de espíritu salvo y maestro. Estas son las preguntas que te formulamos en esta ocasión. Hermano, muchos son afines a este verdadero y único camino para la salvación del hombre, pero se hacen a menudo la siguiente pregunta. Cierto es que la verdadera vida es en espíritu, por lo tanto, una vida fluídica de energía constante. ¿Por qué entonces tiene que sufrir tanto la materia si tiene que perderse y destruirse, si al fin el beneficio solo es para el espíritu? Dios misericordioso y generoso con sus hijos le proporciona la vida que en sí encierran las hermosas maravillas de la creación, con el alimento necesario para su sostenimiento, la medicina que brota de la tierra para mantener su salud y la inteligencia para ir descubriendo todo aquello que la humanidad va necesitando. Y el hombre, haciendo caso omiso a las leyes de su creador, viola dichas leyes, destruye la naturaleza, envenena su cuerpo con tabaco, drogas, alcohol, fabrican armas para destruir y destruirse, se hace egoísta asesino, son capaces de dejar morir a millones de criaturas de hambre por acaparar lo que debe de ser un reparto justo entre hermanos. Por lo tanto, ese dolor es causa y reacción de su propia acción. De ahí que el dolor no existiría. No olvidar, hermanos queridos, que en la renovación que ya se está efectuando culminará con el respeto del hombre hacia esas leyes divinas, y por lo tanto el espíritu progresará a través del amor y de respetarse y amarse como hermanos que son. Es cierto que la materia no podrá sobrevivir en ese mundo fluídico, pero no olvidar que tras la muerte física existe la prolongación de la vida en estado espiritual. La materia, al ser orgánica físicamente, sigue alimentando vida. Cuando un traje se os queda en total deterioro, lo abandonáis por otro que es nuevo. Al cerrar el hombre los ojos tras la muerte física, en ese momento es perceptible para él de que ya es espíritu. Naturalmente que sí, y es entonces cuando empieza el verdadero sufrimiento o la verdadera sensación de paz. ¿Por qué cuando desencarnan no nos vienen a decir qué es lo que les ocurre allí? Naturalmente que sí vienen, pero no a nivel de cada hermano en particular, puesto que no debéis de olvidar que el libre albedrío no puede ser violentado con la aparición del doble etérico a cada ser humano,
de aquellos que dejaron su materia. Están las personas dotadas de mediunidad y que desgraciadamente no son muchas por su comportamiento nefasto, pero sí las necesarias para que el hombre no pueda decir nunca que no ha sido enseñado. Aquel que posee muchas riquezas, sea por su trabajo, por una forma inmoral o haciendo esclavos a sus hermanos para conseguirlo y no ayudan a los que verdaderamente necesitan, ¿qué sensación perciben tras la muerte física? Verdaderamente espantosa, porque creen que están todavía en la vida y manejando riquezas y dinero, y más aún cuando no han tenido beneficio alguno, ya que al no haber beneficiado a los que verdaderamente necesitaban con la ayuda de sus riquezas, no han tenido el premio a su acción, ya que ésta sí que podría beneficiarles. Y aquellos hermanos que sin poseer riquezas de lo poco que tienen ayudan a los demás, esos verdaderamente serán los portadores de riquezas espirituales, siendo la envidia de los que habiendo tenido mucho no supieron hacer caridad y servirán de ejemplo cuando tengan que reencarnar. Volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué tiene que ver el doble etérico con el fenómeno de la bilocación? Al ser la imagen misma de la materia, aunque moldeada en fluido, y ser la materia misma la que se biloca, no es que tiene que ver, es el todo para producir el fenómeno de estar en una materia como es el ser humano en sitios distintos a la vez. ¿Nos podrías decir con qué máximo de detalles cómo se produce este fenómeno? No existe tal fenómeno, sino que antes de producirse la bilocación es sometido al hermano, totalmente inconsciente de ello, por parte del espíritu guía o mentor a la disminución de agua en su cuerpo, hasta un 95% en unos segundos, y por un proceso de desintegración y duplicando cada célula del cuerpo y órganos, se produce la bilocación. El cuerpo original, digámoslo así, permanece con sus constantes vitales íntegras, mientras el cuerpo duplicado, sus vitales no alcanzan más del 25%, y este está, mientras dura la bilocación, sometido a la voluntad del primero. ¿Cuáles son los motivos que mueven a la bilocación? Los motivos son indudablemente kármicos y son la acción de dos sucesos que deben de ocurrir en dos distintas vidas y acontecen en una. Esto es aceptado por el espíritu antes de su bajada a la carne. ¿La materia duplicada tiene espíritu, periespíritu y cuerpo astral? Esta, durante el corto tiempo que transcurre, solo la sostiene el periespíritu, de ahí que sus vitales alcancen solo el 25%. ¿Qué funciones puede desarrollar en ese corto periodo de tiempo el cuerpo o la materia bilocada? Casi siempre su función es la de ser visto, ya que no puede desarrollar una actividad. Y las causas pueden ser, aunque no lo parezca, infinitas, hasta en algún caso al ser procesados por la justicia, cuando se ha sido sometido por falsedad de alguien en algún crimen donde, siendo inocente, recaigan sobre esa persona toda sospecha y con la antelación suficiente fue visto el día de autos en estado de bilocación y en la hora que pudiera ser acusado. Todo esto que fríamente nos parece tan raro y difícil, ¿podrá un día ser tan común en el hombre como otra cosa cualquiera de la vida cotidiana? Indudablemente que cuando el mundo se transfigure en sí y sea arrancada toda la mala semilla, el espíritu reencarnará en materias de elevado concepto moral y espiritual,
pues no será sometida a la esclavitud de lo negativo. Y los niños que empezarán a vivir tendrán sus maestros espirituales como una enseñanza o asignatura en su escuela. Y falta mucho aún para eso, hermano. Cuando el velo del templo quede roto y el mar coja para sí lo que le fue robado, empezará en la mente del hombre el proceso de adaptación a todo lo divino. Pensar que lo primero ya está empezando y hasta la segunda profecía transcurrirán 35 años. ¿Volverá el mundo a prostituirse cuando llegue la era del amor? No, porque el hombre definitivamente vivirá en su Creador. La Biblia dice: díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y lo creó macho y hembra. Génesis 1:27. Descrito por nuestros pobres labios por ser plenamente indescriptible para nosotros, decimos que Dios es la energía suprema, el principio creador increado, y que es Padre amantísimo de inmensa misericordia, entre otras definiciones. Preguntamos, ¿a qué se refiere el texto bíblico cuando dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Si sois plenamente conscientes de que Dios es una energía creadora y vosotros diminutas partículas de esa energía, pero en evolución, no podéis negar que sois a imagen y semejanza. La Biblia no se refiere a lo físico, sino a lo espiritual. La gran sabiduría del Ser Supremo da la equivalencia de la materia para que esa energía pueda volver a través de la evolución a cumplir la gran misión por la que fue creada, para el bien de los mundos. Hay cosas todavía que ni aun nosotros podemos saber ni profundizar, ya que si así fuera, estaríamos en la misma órbita vibratoria del Creador. Hasta ese punto nadie podemos llegar nunca. Una pequeña meditación mental os pido, dirigir vuestra mente y mirar a través de ella el cosmos. ¿Puede alguien llegar a la misma elevación de quien creó algo tan bello? Las religiones de nuestro mundo kármico, cristianas o no, en su mayoría solo definen como parte espiritual del ser humano el alma, ignorando lo relativo al espíritu, al periespíritu y a la ligación de éste con el cuerpo mental y el cuerpo astral. Igualmente se ignora todo lo relativo al aura. Querido hermano, ¿quieres hablarnos al respecto? Las religiones de vuestro mundo viven todavía en esas limitaciones de conocimientos profundos, unos por verdadera ignorancia y otros porque confundiendo a los demás y haciéndolos esclavos de lo que ellos les dicen que es la verdad, estos por necesidad, si son esclavos de sus creencias, tienen que seguirlas. Digo bien lo de esclavo, ya que mientras la verdad no ilumine al espíritu del hombre en éste, es un esclavo, equivocadamente o no. Os quiero contestar con suma sencillez para que pueda ser comprendida la respuesta y que la seguridad en ella se haga en muchos de los que la lean o escuchen la luz en su interior. El alma es la joya, el espíritu su estuche y el periespíritu el adorno del estuche y el aura los destellos de aquella joya que brillan con luz propia. ¿Qué es por tanto lo que vuelve a Dios? La joya en sí, en suma de valoración, ya que no todos tienen los mismos quilates.
Pensar que, aun viviendo y viniendo de Dios, no son del centro vibratorio de la gran energía que es Él, ya que si así fuera, no tendrían necesidad de evolucionar a través de los distintos mundos del cosmos. Querido hermano, no dudamos de tus sabias respuestas, pero hay quien dice estar seguro de que espíritu y alma son una misma cosa. ¿Podéis decirnos con exactitud si eso es cierto? Gracias, hermano. En ningún momento dudar de pedirme toda aclaración que pueda sacaros de dudas. Para mí es de sumo agrado, ya que compruebo con ello vuestra inquietud. Para el astral, alma y espíritu son una misma cosa, fundiéndose ambos en una sola potencia y en el crisol de donde emerge la perceptibilidad de lo creado por Dios. Digamos que, mientras hay materia, el espíritu en sí es el que produce fenomenología de la invisibilidad y los aportes. ¿Qué funciones desempeñan ambos separadamente mientras estamos en materia? Cuando en vuestro mundo empezaron los viajes espaciales, teniendo que protegerse, y así lo siguen haciendo para poder vivir en la gravedad, los trajes espaciales, pongamos que son como un segundo cuerpo, pero el que lo viste sigue siendo el mismo, en una o en otra atmósfera. Cuando regresa de nuevo, ya no lo necesita. ¿Comprendéis? Este ejemplo os sacará de dudas. ¿Qué es exactamente el aura? El aura, como os he dicho antes, refleja la luz del alma, impregnada del espíritu y el periespíritu. Este último que absorbe todas las impurezas que tiene vuestro cuerpo por la forma en que lo tratéis por medio del tabaco, del alcohol, drogas, carne y demás impurezas, refleja en el aura la situación de salud en la que se encuentra el cuerpo, como la sublimidad del alma cuando destella en hermosos halos de luz y color. Jamás el alma se encontrará en esa situación, mientras la materia sea dirigida por los caminos del bien y del progreso. ¿De dónde proviene la energía que provoca el aura? La energía es provocada por el estado anímico de la persona y su situación espiritual. La intensidad y el color vivo y fuerte denota salud y elevación espiritual. Cuando el color es dorado, intenso, es su máxima estabilidad espiritual. ¿Tienen aura todos los seres de la creación? Todo ser con vida tiene su aura, desde la más insignificante brizna de hierba. Dicen los científicos que por el estado del aura pueden detectarse enfermedades físicas, hasta con una semana de antelación, antes de su aparición en la materia. ¿Es cierto? ¿Cómo se puede apreciar? Cierto es que por el aura, como ya os he dicho, puede apreciarse una enfermedad no con una semana, sino con meses de antelación. Pero, ¿qué científico determina la clase de enfermedad y el por qué se ha producido? Aparte de la cámara Kirlian que la fotografía, ¿hay otro procedimiento para ver el aura? ¿Nos podrías explicar algo al respecto? La mejor cámara no es la Kirlian, ya que el aura, por muy apreciable y bella que se ve por medio de ella, siempre hay una distorsión. Sin embargo, aquel que consigue la evidencia profunda es el que le da la verdadera belleza al aura. ¿El espíritu puede dañarse en sí por el mal que absorba el periespíritu? Si la misión del espíritu es alcanzar el grado supremo cerca de su creador,
cualquier perturbación, bien sea por la degradación de los más bellos valores del hombre, como la búsqueda de la destrucción por sí mismo, violando las leyes de su propia naturaleza, le está dañando para su progreso. El periespíritu impregnado de la enfermedad que adquiere a través de la materia queda limpio en la siguiente reencarnación. Muchas veces es necesario de varias reencarnaciones para que ese espíritu quede limpio. Cuando las materias aceptan con resignación aquellas enfermedades que derivan del periespíritu y tiene plena seguridad a través de una fe en continuación, que no pasiva, naturalmente que ese periespíritu se le facilita la depuración. No ocurre lo mismo cuando hay una rebeldía, y mucho más aún si por desesperación se atenta contra la propia vida. El hermano que, tomando conciencia de lo que es destruir su cuerpo y a la vez lo que daña su periespíritu, es más culpable que aquel que nada sabe. No sería tal culpabilidad si ante sí no tuviese quien le instruyera en el conocimiento espiritual. Nunca puede haber culpable si antes no se tiene idea de su culpa. Pero el Creador, en su inmensa misericordia, llegando el tiempo, llama a toda puerta y no todas abren. Una vez que ocurre la muerte física y el periespíritu, que es casi afín a la materia, sufre su pérdida. Si el periespíritu, que es como una esponja, absorbe tanto lo bueno como lo malo de la materia, es natural que al perder aquel cuerpo quede pegado a él, más aún cuando lo que recibía era negativo. Pero si en una trayectoria de vida todo fue positivo, ese periespíritu nunca queda pegado a la sepultura ni arrastra al espíritu, que es lo que ocurre contrariamente. ¿De qué forma podemos poco a poco desprendernos de todo lo que creemos bueno y en realidad es tóxico para nuestra salud? Creo que es muy fácil saberlo. En estas mismas contestaciones os lo estoy poniendo de manifiesto constantemente. El hombre hace caso omiso de cuanto es enseñanza. Bajo su estatus kármico, el tener que desprenderse de todos los tentáculos de los vicios que está prisionero, naturalmente que esto supone un cambio rotundo ante la sociedad, y prescindir incluso de amigos que serían los más influyentes para que nuevamente volviese a caer. El tabaco, la droga y el alcohol dentro de una década habrá destruido millones de vidas, con las tristes consecuencias que todos sabemos. Si tú que me lees eres adicto a alguno de estos terribles azotes, mírate a través de tu mente y ésta que entre en tu interior y haz un firme propósito de romper con la muerte. Y yo te prometo ayudarte. ¿La mente tiene conexión directa a través del espíritu o solo la materia? La mente es una interconexión con el mundo físico y material. Solo tu sabiduría adquirida la pondrá en el medio que le corresponda. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 11 de la serie La Universidad del Amor. Ya veis cuánta razón tiene el Espíritu al decir que si amamos a Jesús y le abrimos nuestro corazón, seguro que vendrá a consolarnos y a paliar cualquier dolor que nos atenace. No es una letanía rebuscada ni un capricho del azar el que os repita tantas veces la importancia que tiene el conocimiento espiritual, ya que cuando los supuestos puntales que sostienen la fe del ser humano se desmoronan, éste queda perdido, sin brújula ni timón que le guíen, y cuando la tempestad que provocan las pruebas que la vida física les presenta, éstas le aturden y le hacen zozobrar, no encontrando a mano
donde poder asirse. Dios es un Padre de amor que en su misericordia ofrece a sus hijos cuantas oportunidades necesiten, hasta que éstos consigan soltar las amarras que les tienen prisioneros a los karmas de un pasado, siendo el primero en respetar el libre albedrío que les concedió. Por lo tanto, el hombre tiene en sus manos la llave de su esclavitud o de su libertad. Ojalá luche por conseguir esta última y encontrará la felicidad que jamás el mundo de la materia le podrá dar. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo paz, amor y progreso para todos. Should you move both earth and sea?
Disappear.